Guillermo se vinculó, más allá de la relación con la obra de Guillermo, que es ineludible para cualquier estudiante, se vinculó con nuestra facultad en los últimos años. Fue una relación relativamente tardía, pero fue muy intensa. Ustedes tienen también en ese vínculo institucional un lugar muy particular. Fueron una puerta de acceso al vínculo que la facultad tuvo finalmente con Guillermo, y digo que fue muy intensa al punto tal de que se permite revisitar una parte de su obra discutiéndola incluso en nuestra facultad y con nuestros docentes, investigadores, lo cual produce también cierto orgullo que haya elegido nuestra casa. ¿Cómo caracterizan esos últimos 10, 15 años de vínculo intenso? Y después para los tres, ¿qué nos deja Guillermo? Pensando también en referencia a anécdotas que podamos tener. Yo tengo, la mía es muy dura porque quizás el momento de encuentro de cada uno con Guillermo fue un momento fuerte, y eso también da cuenta de lo que Guillermo significaba para todos nosotros. Pero la mía fue realmente dura, el primer encuentro en un contexto de un congreso de UNESCO que habíamos organizado. 2006. Y el malestar con el que me estaba esperando Guillermo, me acuerdo que era en el hotel de calle Santa Fe. Sí. Y bueno, fue un momento difícil para iniciar una relación porque hubo todo un planteo al estilo de O'Donnell, que además una personalidad muy fuerte. Pues estaba Turén acá en la facultad. Exacto. Bueno, pero digo, como esa debemos tener todos, después afortunadamente cambió, pero además tenía esa cosa que te decía todo lo que pensaba, te lo decía de manera muy fuerte. A los 40 minutos de ese encontronazo tenía que abrir el congreso. Yo tenía tremendo temor de que lo dijera en público, y en público el tipo reconoció el esfuerzo, un caballero además. Pero digo, ¿qué nos deja Guillermo desde esa perspectiva? En virtud de anécdotas personales que ustedes tengan, que los haya marcado también en la relación con... Lo conocí a él en 1995, en una jornada muy intensa de trabajo que tuvimos en la Universidad de General Sarmiento. Se estaba creando la carrera de Ciencia Política, con Domecq ahí. Estaba Domecq de rector, y le habían delegado la tarea a Isidoro Cheresky de armar el diseño de un plan de la carrera. Y ahí pude ver, primero, que era un hombre realmente simpático, de muy buen humor. Tenía ese carácter, sí, efectivamente, que te tocó a vos en un momento donde él estaba molesto. Y además de eso, de ser simpático y de muy buen humor, lo cual también expresa su inteligencia, yo creo que hay algo que para mí me representa la figura de O'Donnell, es su capacidad de escucha. Que yo solo la vi a ese nivel en el cordobés, en mi amigo... Delich. No, Aricó. José Aricó. Una capacidad de escucha extraordinaria, es decir, él buscaba primero a los jóvenes, a los estudiantes, se sentaba con ellos y escuchaba. Puede ser jóvenes, después personas mayores, en fin. Esa capacidad de escucha, ese interés, él le dedicaba su tiempo a eso. Lo mismo hacía Aricó, horas. Y eso creo que es una generosidad para con el otro y al mismo tiempo para con él mismo, porque él iba de alguna manera aprendiendo de lo que escuchaba y del intercambio, que yo no la vi en otros intelectuales que en realidad están mirando el tiempo y la hora, cuánto tiempo le dedico a esto. No, él era sin límites. Eso me parece una cuestión fundamental. Cada uno tenía sus intercambios con él, hasta que nosotros le dimos el doctorado honoris causa, que eso creo que fue de alguna manera la consagración de esa amistad, de una relación que fue realmente fue una amistad que tuvimos personalmente, pero una amistad institucional y un reconocimiento, ya se dijo esto acá, por la facultad, y realmente Guillermo no dejó de venir a los congresos en la medida de sus posibilidades, siempre vino a todos los congresos de democracia. Valoraba la facultad, valoraba los programas de estudio, que se enseñara a Weber, que se enseñara a Marx, que se enseñara a Gramsci, que se enseñara montones de autores que en otros lados
no nos enseñaban o, en fin, no eran muy bien vistas. En cuanto a las anécdotas, son múltiples, como dice Hugo, desde el día en que nos recibió en la casa de su madre. Había venido para el casamiento de María, de su hija, y nosotros aprovechamos esa visita que le había hecho a Argentina para hacerle una entrevista un día muy caluroso. Ahí comimos los confites que habían quedado del casamiento de María, y eso, la atención la hacía la madre de ella. Bueno, mucha generosidad, mucha capacidad de escucha, como dice Hugo, y muy frontal, porque así como era capaz de ir con el libro, digamos, de alguien a participar a la presentación de ese libro, eso, y aunque fuera muy cálido en el trato, eso no le ponía, digamos, ningún tipo de inhibición para que dijera las cosas de una manera muy frontal. Yo tengo muy presente su primera visita, cuando vino en el 99 para recibir el honoris causa. Primero me sometió a un trabajo de búsqueda de información, porque él debía presentar su conferencia magistral, que luego fue publicada por la revista Temas y Debates en la facultad. Me pidió que rastreara antecedentes de Rafael Bielsa, el creador del doctorado allá en el 28. Sí, bueno, el creador de la primer carrera y del Instituto de Derecho Público. Bueno, yo me puse a rastrear revistas, conferencias, le informaba, porque todo eso lo iba a usar como insumos para su presentación. Y finalmente la presentación justamente recogía la idea de que él, como abogado, había sido alumno de Bielsa. Bielsa había sido creador de la carrera de ciencia política que le otorgaba el honoris causa, y él, a su vez, como intelectual, estaba volviendo al Estado de Derecho, que era una de las preocupaciones que él tenía en esos años, incorporándole a la democracia una dimensión del Estado que era olvidada, que es la dimensión jurídica del Estado. Por lo tanto, él encontraba, digamos, en esa ocasión, una oportunidad para hacer un cruce entre cosas que para eran muy afortunadas y que tenían que ver con la historia de la facultad, con su biografía personal y también con esta recuperación de la dimensión jurídica del Estado. Luego a la entrevista, Osvaldo le regala un libro que había sacado hacía muy poco. Entonces él lo recibe y con una sonrisa, era en tono de broma, jocoso, le dice: cada vez que a mí me regalan un libro, yo me fijo si me citan. Y debe haber sido verdad. Bueno, cuando salimos, lo primero que... ¿Vos lo citaste, Guillermo? Por supuesto que estaba citado. Y quiero agregar esto. Cecilia planteaba muy bien lo de la generación de intelectuales que crearon, digamos, que abrieron un campo en la ciencia política. Yo no quiero dejar de mencionar a tres, que son más bien europeos. Maurice Duverger, sí. Juan Linz, más allá de que hayan vivido en el exilio en Estados Unidos, y Sartori. Yo creo que ahí uno puede completar el cuadro de estos creadores de la ciencia política. Yo no tuve nunca una relación tan cercana con Guillermo Donner. Para mí era una relación de respeto académico. Yo lo leo, lo leí, lo estudié, lo critiqué. En todo caso, él me trataba a mí muy bien y estaba siempre... la primera pregunta, o sea, después de que yo lo entrevisté en el año 99, debe haber sido entonces para Sí, yo creo que sí. Que él fue a la presentación de ese libro donde yo tenía unos artículos en el año 2000. Luego creo que a través de Osvaldo él una crítica elogiosa. Sí, él me hizo una crítica elogiosa. Sí. Una crítica elogiosa a mis críticas. Entonces yo, por supuesto, mayor respeto. Ahora en el 2001 él me convoca a la casa de su madre para conversar. Yo viajé en un día que era un aguacero, ¿no? Entonces fui a la casa de su madre
y él tenía su pierna mala, como él la llamaba, arriba de una silla, y conversó conmigo acerca de lo que después fue uno de lo que era un capítulo de la tesis y después se convirtió en uno de los capítulos del libro, puntualizándome, indicándome cosas que después cuentan en contrapuntos, pero ella me contó una anécdota muy graciosa, que la quiero contar así, muy rápido. Una pregunta que desde mí no era ingenua, era cómo habrá sido más o menos así. Tal vez haya sido más inteligente, ahora no tengo esa capacidad. ¿De dónde fue que tomó el término transición a la democracia? Y entonces él me relató, lo que después relato en ese libro mío y después él se encargó de contar, que él salía en el año más o menos 1977, él estaba aquí en el CEDES, salía de Argentina en un vuelo en clase económica de la Varig, pasaba por San Pablo, ahí recogía a Fernando Enrique Cardoso, y entonces iban juntos hasta Estados Unidos y tenían que discutir qué nombre, cómo venderle, entre comillas, cómo hacer para que el Woodrow Wilson les diera el dinero para armar el proyecto de transiciones. Bueno, ese viaje era un tránsito, ¿no? Un tránsito de Buenos Aires a Brasil, de Brasil hasta Estados Unidos, y entonces en ese tránsito dijeron transiciones, ¿no? Dice, entonces yo inventé el término transiciones viajando en la clase económica de la Varig. Ese era Guillermo O'Donnell, y eso era lo que él quería que yo colocara. Por supuesto que un lector puntilloso sabe que el término transición pertenece a la sociología, cualquier sociedad, para la sociología de la modernización puede transitar de una sociedad tradicional a una moderna, pertenece al marxismo, una sociedad capitalista está en tránsito entre una feudal hacia una comunista. Por favor, los marxistas me corrigen si cometo algún error. Y hay un artículo seminal de Rastow, escrito en el año 70, que se llama Transitions to Democracy, hacia un modelo dinámico para pensar la democracia, que es fundacional para pensar las transiciones. Y, por supuesto, Juan Linz, ¿no? Que no piensa en términos de transición, pero sí piensa en términos de cambio político pactado, gradual, paulatino. Y están Grecia, España y Portugal, que están haciendo el tránsito. Entonces, ese era O'Donnell, y eso lo grafica en toda su, digamos, era al mismo tiempo que él te ayudaba a pensar y que te invitaba a conversar con él, señalaba, marcaba, y eso también, digamos, habla de cómo cuando uno entrevista y después recoge para sus trabajos, hay que estar atento, ¿no? Porque no la voz de todos los actores, pero en este caso la voz de un actor astuto, informado, inteligente como O'Donnell, te da pautas, te da pistas, te indica caminos que uno no tiene que repetir literalmente, sino que uno tiene que ser capaz de recrear, de salir a buscar y de ver y mostrar. Pero para él las transiciones se crean en los viajes de la clase económica de la Varig. Maestro. Bueno, gracias. No, gracias. Gracias a ustedes.